Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón, y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Muy buenas, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Hoy vamos a tener un episodio de dudas, pero en este caso vamos a resolver una única duda porque da para mucho. Ahora la vas a escuchar y vas a entender el por qué esta duda da para tanto. Y antes de nada, pues como siempre me gustaría comentarte y preguntarte qué tal están yendo los entrenamientos, qué tal lo estás llevando. Sí que también agradeceros pues el apoyo que estáis dando al podcast. Ahora que hemos comenzado a grabar estos vídeos también en YouTube, pues algunas personas sí que me habéis dicho que, bueno, que sirven, aunque es cierto que no estamos mostrando ejercicios, entrenamientos y simplemente pues me veis aquí hablando, pero que a veces a nivel de comunicación pues sirve un poquito más. Y ya lo último, hablar de la Maratón de Madrid que se celebró hace muy poquito, hace 2 fines de semana cuando escuches este episodio, pero esto está grabado en la semana posterior al maratón. Antes de comenzar con el episodio me gustaría hacer una pequeñita crónica sobre este maratón, cómo fue. A mí es una maratón que ya sabéis que personalmente me gusta mucho porque es una maratón muy dura, muy exigente y que es muy probable que la mayoría de las personas que la corráis, si alguna vez lo hacéis, seáis capaces de llegar a vuestro límite en la distancia maratón. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando hacemos maratones más llanas, como podría ser el ejemplo de Valencia, Sevilla, que son los típicos que se ponen en España, las personas que dominan esa distancia y que se encuentran realmente cómodos en esa distancia, si son algo conservadoras a nivel de ritmo, o sea, van tranquilas, hacen la maratón solo con el objetivo de terminar, no suelen sufrir demasiado. Eso es algo que en Madrid es casi imposible. Porque sobre todo la segunda media maratón es muy dura y la primera media maratón es bastante rápida, con lo que eso conlleva a nivel rápida, sobre todo por las bajadas que tiene, pero claro, eso también ya sabemos que acumulamos mucha energía, que tenemos que trabajar mucho en controlar esa desaceleración, esos impactos que se producen de manera más exagerada que cuando estamos en llano. Cuando estamos bajando los impactos son superiores y esa magnitud de impacto superior supone que luego esa carga en la segunda media maratón sea más dura y que además esa carga se note en las piernas, e incluso la sensación al acabar estas maratones. Esto ya es algo totalmente personal, en comparación cuando corrí por ejemplo en Sevilla es muy diferente, ya teniendo peores marcas a lo mejor en Madrid, ahora ya no, pero en su momento teniendo peores marcas en Madrid y haciendo una mejor marca en Sevilla y esforzándome a priori más, en Madrid la sensación al acabar es mucho más fuerte, una sensación de piernas bastante más intensa, de una carga muchísimo mayor. Y con la crónica va a ser rápida, pero si miráis algo de noticias, hubo bastantes atendidos por golpe de calor. Es cierto que la maratón empezó a las 9 de la mañana, que las personas que llegan en 3 horas ya estaban llegando a las 12 como pronto, que personas también que estaban corriendo aproximadamente, podemos decir, a partir de las 3 horas y media, 4 horas y media, que encima de una maratón así de dura es más normal que lleguen en esos momentos, también estaban sufriendo bastante este calor. Ya estamos hablando de la 1 del mediodía y momentos en los que el sol está muy alto y es imposible a veces refugiarse, y en según qué zonas era imposible, sobre todo si conocéis Madrid. Hay un tramo muy duro al salir de la casa de campo, incluso la casa de campo. En esa zona es un parque y los árboles consiguen que haya algo de sombra. En cambio, al salir de allí hay una zona donde casi no hay árboles, donde vas pegado a una zona del río que se llama Madrid Río y vas por una calle paralela en la que no hay mucha zona en la que te puedas cubrir, en la que te pueda dar la sombra. Entonces esta parte fue muy dura porque justo coincidía con esa parte de más desnivel positivo y justo con los kilómetros finales, o sea que fue un combo total. En los corredores que nosotros llevamos sí consiguieron sus objetivos. Hubo una persona que tuvo que abandonar justo en una de estas partes, y también por decir que esto es algo que es normal, o sea que muchas veces pensamos que siempre que vamos a llegar a un maratón lo vamos a conseguir sí o sí, y no siempre tiene que ser así,
y no siempre va a ser así, y muchas veces en una maratón como Madrid no. Pero bueno, personas que llegaron desde 2 horas 42 el total en la maratón, por ejemplo, que llevamos nosotros, hasta 3 horas 10, 4 horas y cuarto, o sea que al final nos movimos con los corredores que van con nosotros en todo ese espectro. Y la crónica fue positiva, es una carrera muy bonita, pero sí que pues quería comentar este tema, ¿no? De que además está siendo un año muy caluroso y que es algo que hay que tener en cuenta y que si te sirve como consejo para próximas maratones tenerlo muy en cuenta el tema de la temperatura. Sabemos que aproximadamente la temperatura ideal para realizar un esfuerzo físico de estas características podría rondar los 11, 12, 13, 14 grados. A partir sobre todo de los 20 grados por encima se ve que ya afecta bastante al rendimiento y que puede ser algo normal. Para que una maratón salga tal como lo hemos planeado, todo tiene que ir en esa línea, tal como lo hemos planeado. Y muchas veces ya sabéis que aunque lo planeemos 1000 veces, justo esta prueba tiene esa magia, tiene la magia de decir, oye, por mucho que lo hayas planteado o que lo hayas planeado, puede ser que no salga, puede ser que no al final no consigas el resultado que estabas buscando, pero que también decir que es algo normal y que la distancia de maratón se acaba dominando con los años, con la experiencia en la misma distancia. Y esta pregunta de hoy, del podcast de hoy, va un poco por ese lado y por el hecho de no precipitarnos en tratar de hacer las máximas en un año, por ejemplo, cuando a lo mejor el cuerpo no va a aguantar y jamás vamos a tener esa sensación de que estamos dominando realmente la distancia. Y en cuanto a dominar la distancia, no es solo en cuanto a ritmos, no es si yo la hago en 3 horas o en 2 horas 55, es que la domino más que tú que la haces en 3:10, yo lo asocio más con la comodidad y las buenas sensaciones a lo largo de toda la prueba. Y nada, dicho esto, ahora sí vamos a escuchar la duda. Como digo, espero que realmente te resulte útil, que puedas utilizar también esta duda de este oyente, que le agradezco desde aquí que nos la haya dejado, y vamos a escucharla. Hola Javier, soy Luismi y hace poco he descubierto tu podcast y me está gustando mucho. Enhorabuena y continúa con tu labor de divulgación. Mi pregunta, se acerca el 2023 y toca planificar la temporada y me surge la duda a la hora de planificar las carreras a las cuales apuntarme. Más o menos para el promedio de los corredores populares. ¿Cuántas maratones, medias maratones y 10 kilómetros y algún que otro triatlón olímpico de media distancia en la temporada de tri podemos planificar en un año sin arriesgar nuestra salud? Muchas gracias de antemano. Perfecto, pues lo dicho, muchísimas gracias al oyente. Ya sabéis que podéis dejar vuestras dudas, ya sea... Perfecto, pues muchísimas gracias a ti, al oyente. Ya sabéis que podéis dejar vuestras dudas tanto aquí debajo en Spotify. Si lo tenéis en Spotify, si abrís la aplicación debajo del podcast vais a ver como un pequeñito recuadro para poner esas dudas. Y también en los audios, en el enlace que dejo en la descripción, que directamente podéis dejar un audio de máximo 1 minuto y medio. Y vamos a comenzar con esta duda. Lo primero me gustaría dar una noticia que podéis encontrar en la Runner's World y también lo vamos a dejar asociado al artículo de blog en mi página web y asociado en la descripción del episodio. Y es que una corredora australiana fue capaz de correr nada más y nada menos que 150 maratones seguidos día tras día. Entonces mi pregunta es, si ella puede hacerlo, ¿por qué yo no? Esto es algo que creo que es lo que nos ocurre cuando a través de redes sociales, sobre todo redes sociales, la verdad, a través de diferentes medios, se nos vende, digamos, entre comillas o sin comillas, que podemos ser capaces de todo. Y yo sí que creo que el ser humano es capaz y somos capaces de hacer muchas cosas muy importantes y mejorar mucho, y muchas personas normalmente estamos en el otro lado, en el sentido de que no nos creemos capaces, y eso tampoco me parece bueno. Creo que el running, por ejemplo, tiene ese poder, valga la redundancia, de empoderarte, de verte capaz de llegar a diferentes retos, y muchísimas, la mayoría de nosotros, personas, corredores, pensábamos que jamás íbamos a llegar a hacer un maratón, que jamás ibas a llegar a ese maratón de montaña, que jamás ibas a llegar a esa media maratón, que jamás ibas a ser capaz de bajar los 10 kilómetros en 38 minutos, y te vas dando cuenta que con entrenamiento, con buena planificación, con constancia, con tiempo disponible para hacerlo, al final eres capaz de conseguir aquello que veías imposible. Yo personalmente el maratón lo veía algo dificilísimo, imposible de hacer, una locura absoluta, y vemos que cada vez más gente está corriendo. Pero eso no nos puede llevar a pensar que podemos hacer todo.
Tenemos que tener en cuenta que muchas de las personas que vemos en redes sociales, por ejemplo, corriendo muchos retos, se dedican exclusivamente a ello, a promocionar este tipo de retos por redes sociales. ¿Eso es algo bueno o malo? No, no es ni bueno ni malo, es simplemente como nosotros lo percibamos. Entonces, lo primero que me gustaría lanzar ahí es que no tienes por qué ser capaz de todo, en tu vida a lo mejor no tienes el tiempo disponible, tu cuerpo no está preparado para ello y la persona a lo mejor con la que te puedes estar comparando o que piensas que es algo similar a ti lleva corriendo 25 años. Eso es lo primero que quería aclarar. Lo segundo, en cuanto a la pregunta ya directamente, debemos valorar si queremos competir todos los fines de semana o lo máximo posible o realmente lo que queremos es entrenar. Vuelvo al título del podcast, kilómetros de entrenamiento. Hago referencia al primer episodio directamente. Podéis escuchar por qué este podcast se llama así, las razones e incluso en el cierre de la temporada pasada. También en ese cierre de la temporada pasada es algo que comenté por qué se llama kilómetros de entrenamiento y porque para mí, lógicamente también como entrenador, pero donde vamos a mejorar es en esos kilómetros de entrenamiento. Si nos centramos solo, exclusivamente en competir, vamos a tener bastantes problemas para poder avanzar. Porque la competición, por mucho que queramos hacerla un entrenamiento, lo normal es que tarde o temprano acabemos convirtiéndolo en lo que es, en una competición. Y va a ser muy difícil regularse y si tenemos competiciones todos los fines de semana, va a ser muy complejo. Otro punto a valorar o a tener muy en cuenta es la experiencia que tú tienes y los objetivos que te planteas. Y lo bajo un poquito a tierra. No es lo mismo hacer una carrera de 10 kilómetros o hacer carreras de 10 kilómetros de manera constante si eres una persona que prepara un maratón que hacer maratones. Hacer muchas maratones en un año, no tiene nada que ver. Entonces, ahí los objetivos también deberías valorar qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú realmente dominas y lo que es para ti fácil. Me refiero, yo a lo mejor tengo este fin de semana una de 10 kilómetros, pero estoy preparando un maratón y esta la voy a hacer fuerte. La semana que viene tengo una de 10 kilómetros que voy a ir con un amigo que va un poquito más lento que yo y lo voy a aprovechar para hacer un entrenamiento de baja intensidad, pero todo esto tiene que cuadrar dentro del entrenamiento de algún objetivo principal. El entrenamiento, cuando hablamos de carrera, cuando hablamos de cualquier deporte también colectivo, el entrenamiento normalmente se enfoca a un objetivo y ese objetivo debería ser el principal. Por ejemplo, si yo quiero llegar al maratón de Valencia en diciembre, es probable que pueda ir al medio maratón de Valencia, es probable que pueda hacer una carrera de 10 kilómetros en Madrid, que a lo mejor quiera hacer una pequeña carrera en montaña y que todo eso cuadre. Pero lo que no debería estar haciendo es la maratón de Nueva York en noviembre. ¿Y por qué no debería estar haciéndolo? Ya no solo por si quiero batir una marca personal, sino que a nivel de salud no va a ser lo más recomendable. El cuerpo, depende, el de cada uno, tarda bastante tiempo en recuperarse. Digo el de cada uno porque algunos van a recuperar más rápido, otros más lento, también dependiendo de la intensidad a la que hayas recorrido la prueba, la experiencia que tengas. Pero a lo que quiero ir es a que, sobre todo cuando hablamos de maratones, muchas veces lo vemos como una oportunidad o algo que estamos perdiendo, que no vamos a ser capaces de llegar, en el sentido de que hay sorteos, me puede haber tocado el sorteo de Berlín y de Nueva York y creo que es el último año que lo voy a poder hacer de esa manera y hago Berlín y Nueva York. Vale, perfecto, pero tienes que cambiar el chip a lo mejor de alguno de esos maratones. A lo mejor Berlín quieres ir a marca personal y quieres hacerlo de una manera muy exigente y llegar a Nueva York simplemente para disfrutarlo dentro que sigue siendo un maratón y que no sería lo recomendable. Pero una vez dicho esto, sí me gustaría decir que sobre todo las pruebas más complejas, en personas por ejemplo que queréis correr un maratón, la prueba más dura sería el maratón. Pondríamos ahí como el objetivo principal tiene que ser el maratón. Si tú te enfocas en carreras de 10 kilómetros, pero este año tu objetivo principal es una media maratón, pues el objetivo principal tiene que ser esa media maratón. Y en esos primeros años, hasta que domines la distancia que tienes como objetivo principal, no llenaría el calendario de esta distancia, no llenaría el calendario de maratones si quieres preparar maratón como el objetivo principal, no llenaría el calendario de medias maratones si lo que quieres es preparar los 21 kilómetros como objetivo principal. Y una vez dicho esto, entramos en hacer un enfoque o en explicar cómo, si yo lo que quiero es correr maratones, por poner la prueba a la distancia reina, cómo podría o debería organizar mi temporada, cómo podría organizar esos plazos de una maratón a otra, porque va a ser lo más determinante, ya no solo de verdad, y esto lo digo con mucha sinceridad, no es las marcas, no es mejorar las marcas, no pasa nada si quieres hacer un maratón en 4 horas, en 4:20, en 3:45, eso a mí me da igual.
es más por salud, es más por seguir unos plazos que te aseguren que vas a llegar a esa maratón con garantías y que lo puedas disfrutar y que por el camino, por haber hecho 3 maratones este año, llegues al último maratón ya con lesiones, súper fatigado y con la imposibilidad de hacer una buena carrera y disfrutarla, no de hacer una buena carrera solo en cuanto a ir rápido. Igualmente, si tu objetivo es marca personal, ir rápido, bajar mucho los tiempos, en este ejemplo, en la maratón, lo mismo, con mucha más razón, deberás elegir 2 al año y punto. ¿Que puedes mejorar tiempo si haces 5, 6, 7, 12 maratones al año? Seguramente puedes mejorarlo, pero ¿qué implicaciones va a tener eso en tu salud a largo plazo? Entonces, como explico muchas veces, el hecho de decidir si hago 1, 2, 3 maratones al año viene de si yo estoy atendiendo a los principios del entrenamiento y a los principios de planificación o me los estoy pasando directamente por ahí. Me da igual, yo escucho a Javi, pero luego yo me organizo el calendario como a mí me da la gana y no aplico nada, ¿vale? Entonces te agradezco que escuches el podcast, pero también está para ver si realmente lo puedes aplicar. Entonces vamos a volver a hablar de los periodos. Sabemos que para preparar una prueba específica deberíamos dividir nuestra temporada en un periodo general y en un periodo específico. Esos 2 periodos se van a trabajar de manera diferente, pero van a alargarse en el tiempo, sobre todo el periodo general, tanto como necesitemos, y el periodo específico, en el caso, por ejemplo, de un maratón, y también se podría aplicar a diferentes pruebas, sobre todo una media maratón si es tu primera vez, podría empezar 5 o 4 meses antes. 3 meses antes me parece muy poco de preparación previa para un maratón. Esa preparación específica puede contener un propio maratón dentro de la misma preparación específica, a no ser que corras a 3:15 el kilómetro, no. ¿Por qué? Porque un maratón, si lo introduces durante tu preparación específica para luego correr otro maratón, que sería el objetivo principal, y tú haces un maratón entrenando, ya el impacto va a ser tan grande, la carga de entrenamiento va a ser tan grande que tu recuperación se va a ver tan perjudicada que es muy difícil en esos 4 meses poder integrar un maratón más el maratón que estás buscando prepararte. Entonces, si volvemos a hablar de la fase general, esta tiene una duración variable. Tiene una duración un poco en tus necesidades y se alargaría tanto en relación a cuántos meses quieres hacer de preparación específica. Me explico. Volvemos al ejemplo. Yo quiero hacer Valencia en diciembre. Contamos con que la maratón de Valencia es en los primeros días de diciembre, por lo tanto diciembre no se entrena porque haces la maratón nada más comenzar el mes. Tenemos noviembre, tenemos octubre, septiembre, ahí ya tendríamos 3 meses, y agosto. Vale, voy a empezar la preparación específica en agosto. A partir, si yo tiro hacia atrás, me voy a julio, junio, mayo, 3 meses, y abril. Podría empezar en abril o en mayo, mi preparación general. Y dirás, joder, Javi, me estás dando 8 meses para preparar una maratón. Sí, efectivamente, sobre todo en personas más novatas, lo van a agradecer más. Que eso es poco irreal. No entendería por qué. Entiendo que fuera poco irreal si tienes 3 maratones en la temporada de otoño. Vale, pero ahí ya eres tú el que está decidiendo de manera personal saltarse todos los principios de la planificación de entrenamiento a nivel de periodos, y la preparación específica o el periodo específico vas a tener 3 maratones más la maratón en la que acabes. Por lo tanto, ya desde ahora mismo yo te estaría diciendo que eso es un error. Eso no lo vamos a ver ni en los atletas de alto rendimiento, y a nivel de salud pues puede conllevar ciertos riesgos. Entonces, ¿qué tipos de trabajos podemos hacer en esta preparación general? Los principales van a ser la mejora del fondo o de la base aeróbica, el aumento del volumen de oxígeno máximo a través de la introducción de entrenamientos de series, introducir periodos de descanso más largos, menos sesiones de entrenamiento o sesiones también de menor volumen, dar al cuerpo cierto descanso mientras seguimos entrenando, pero no a esos niveles tan altos como maratón, aumento de los rangos de fuerzas, también sería algo bastante común que se suele hacer en esta fase, y también el trabajo de las debilidades de cara a la prevención de lesiones. ¿Y por qué? Te preguntarás, ¿y por qué todo este tipo de trabajos se suelen hacer ahora? Pues principalmente para tener margen por si ocurren problemas y para preparar tus capacidades básicas de cara a la preparación específica. Me refiero, te pongo un ejemplo durante esa preparación específica. Si yo estoy en la preparación específica y no he hecho un programa correcto a nivel de prevención de lesiones durante la fase general, puede ser que tenga molestias y lesiones durante la fase específica. Si eso ocurre durante la fase específica, es muy difícil que yo me pueda recuperar de una lesión mientras sigo entrenando para maratón en la fase específica. Por lo tanto, yo todo lo que pueda asegurar a nivel de
fondo base aeróbica, a nivel de volumen de oxígeno máximo, a nivel de prevención de lesiones, a nivel de rangos de fuerza, todo lo que pueda asegurar en ese sentido durante la fase general van a ser rentas de las que voy a poder vivir durante la fase específica. Por último, dentro de las diferentes fases, en la general, en la específica, vamos a trabajar por mesociclos, por diferentes objetivos durante 2, 3, 4 semanas, mejor 3, 4, 5 semanas incluso, por meses, mesociclos, donde vamos a trabajar cada una de estas capacidades de forma más aislada o de forma más centrada en cada una de las capacidades. Por ejemplo, si yo quiero mejorar los rangos de fuerza, es probable que en 4 semanas consiga cambios, pero no los mejores, entonces a lo mejor tengo que tratar, o no los que busco, pero tengo que tratar de introducir 2 mesociclos, por ejemplo, enfocados en la ganancia de rangos de fuerza y ir evaluando si eso se está produciendo, porque digo, puede ser un seguro de cara a futuro. Esta estructura la explico mucho mejor en el episodio 44, así que también te remito a él para que escuches un poco cómo serían esas bases a nivel de planificación del entrenamiento y cómo poder dividir esos periodos. Pero la respuesta es si el periodo general se puede alargar 3-4 meses y el periodo específico 3-4 meses, estamos hablando de 6-8 meses para preparar un maratón. Por lo tanto, si echamos cálculos, en un año, ¿cuántos maratones salen? Y a lo mejor aquí yo sé que esto no gusta oír, yo sé que no gusta oírlo, pero bueno, estoy aquí no para decir cosas que siempre nos gusten oír, ni para decirte que puedes hacer todos los maratones que quieras, sino para decirte qué sería lo mejor, lo más sano, lo más sostenible a largo plazo. Si entramos en el periodo específico, ahí sí ya que vamos a buscar adaptaciones y trabajos que, primero, nos ayuden a soportar el estrés mecánico que supone el maratón a través del aumento del kilometraje, de sesiones más largas, sesiones con más frecuencia, trabajar o hacer más sesiones de entrenamiento. También buscaremos de nuevo el aumento del volumen de oxígeno máximo, eso es algo que se puede mantener durante tanto la fase general como la fase específica. Y bueno, que eso va a ser directamente relevante o asociado a nuestro rendimiento en el maratón. Buscaremos también en esta fase la práctica y la consolidación de los ritmos competitivos, ver si es realista el ritmo que yo me quiero plantear de cara al maratón. También vamos a buscar hacer entrenamientos enfocados en la resistencia a la fatiga, lo cual es muy importante, por supuesto, en un objetivo como un maratón. También buscaremos un entrenamiento mental con foco en las partes más duras del maratón, y a nivel de fuerza, por ejemplo, podríamos plantear objetivos como la mejora de la fuerza útil aplicada a través de ejercicios con mayor desarrollo de potencia y pliometría, hacer este foco en esa parte de pliometría que nos ayude a mejorar la reactividad de nuestra pisada, y quizás, si aquí te lo puedes estar preguntando hablando de pisada y todo, el trabajo de técnica de carrera me lo llevaría más a la fase general, aunque aquí podría permanecer, pero también de la fase general muy enfocado, tratando de atajarlo a través también del entrenamiento de fuerza. Teniendo en cuenta todos estos posibles objetivos a trabajar, es probable que estés pensando que alguna vez fuiste a un maratón con una preparación insuficiente, y no pasa nada. O sea, al final es normal que los plazos de entrenamiento se tengan que cortar, que las fechas no te cuadren perfectamente, pero sí que dentro de esta fase general, de esta fase específica, con esta secuencia de planificación del entrenamiento, cuanto más la respetes, lo normal es que más preparado, más preparada llegues a la fecha clave, ya sea una distancia u otra. En este caso te estoy hablando de muchos meses de diferencia, porque estoy poniendo el ejemplo de maratón. Esas fases generales y específicas con carreras más cortas, como 10 kilómetros, por ejemplo, se pueden hacer más competiciones durante la fase específica, por ejemplo, de 10 kilómetros, porque el desgaste no es tan grande. Aquí hablamos más de la larga distancia. Entonces, si tú preparas carreras de 10 kilómetros o quieres introducirlas dentro de una preparación de maratón, está bien, pero siempre ahí, si yo quiero introducir un 21 kilómetros, un 10 kilómetros dentro de una preparación, por ejemplo, de maratón, podré hacer bastantes competiciones, siempre y cuando sean más cortas, que lo son, o el ejemplo de diferentes triatlones también es interesante, y que sepa que me cuadra dentro de la planificación en base a la intensidad. ¿Qué quiero decir? Lo que he dicho al inicio. No es lo mismo un 10 kilómetros lento, más o menos, controlado, que un 10 kilómetros a tope. Eso está claro. Entonces, eso tienes que ver si cuadra. O sea, a lo mejor no te cuadra hacer 21 kilómetros 2 semanas antes del maratón al máximo que puedas. O a lo mejor sí. Pero es cuestión de saberlo y ver si cuadra dentro de tu planificación. Es así de simple, pero tenemos que ponerlo en práctica.
Y ahora sí, me gustaría hablar de la recuperación post-maratón y según nos dicen algunos... Y ahora sí, me gustaría hablar de la recuperación post-maratón, este punto va a ser clave, y según nos dicen algunas investigaciones, los niveles de cortisol se mantienen altos durante 14 días o en niveles superiores a lo que se considera normal. Esos son niveles que nos están indicando niveles de inflamación y eso, por supuesto, el cortisol nos va a estar indicando que todavía el cuerpo se está recuperando 14 días después. ¿Vale? Entonces el ejemplo de los 21 kilómetros al máximo y los 42 kilómetros dentro de una preparación de 42 kilómetros a lo mejor cada vez cobra más sentido y lo entiendes mejor. Además, al haber sometido a nuestro cuerpo a un nivel de carga mecánica tan alta, no solo durante la prueba, sino también durante el propio entrenamiento, hay tejidos como el cartílago articular o los tendones que se deben cuidar. Por eso es importante, o sea, que esta estructura, que estos tendones se vayan adaptando tanto a la carga que estamos asumiendo, como que también poquito a poco vayamos descargando tras la maratón a esas estructuras, corriendo un poquito menos, pero también progresivamente haciendo una carga progresiva que nos sirva para que esas estructuras vuelvan a los niveles anteriores. Si tú tienes una maratón hoy y dentro de un mes tienes otra, no estás respetando estos plazos de recuperación para estas estructuras tan importantes que luego nos van a ayudar a correr. Por supuesto que el tiempo que tú necesites para recuperar va a depender de factores como el nivel de exigencia en la prueba, la intensidad de la prueba, lo dura que lo has hecho, lo duro que has corrido, lo duro que ha sido para ti, lo intenso que ha sido. Lo segundo, el perfil de la prueba, como he comentado antes con esa pequeña pincelada que he dado acerca de Madrid, es diferente a hacer Valencia, por ejemplo, o Berlín, y tu nivel de experiencia. Igual, no es lo mismo a lo mejor una persona más experimentada que otra que tiene menos experiencia en el maratón, van a recuperar de manera diferente. Y aquí ya entrando en este último punto, en la experiencia de la persona, esto va a ser clave durante la preparación. Va a determinar la duración también del periodo específico. Hay personas con más experiencia que a lo mejor no van a necesitar tanto tiempo. Y personas que estén más entrenadas, pues lo van a poder hacer mejor y como he dicho, van a poder recuperar mejor. La duración del periodo específico puede ser similar en ambos casos y seguramente debería ser similar en ambos casos. Y la recuperación, esa fase de recuperación, dependiendo de la experiencia del corredor y de las sensaciones que va teniendo, también puede variar. Así que es importante también este punto, el hecho de la experiencia de la persona. Aquí es clave porque estas personas o las personas, se nota que las personas que tienen más experiencia en el campo, por ejemplo, sobre todo en maratón, la recuperación suele ser bastante más rápida, se conocen también mucho más y por tanto, por ejemplo, a mí, siendo entrenador de algunos de ellos, me pueden decir, oye, estoy bien, oye, estoy mal, la verdad que esta vez esta recuperación ya ha pasado un mes y todavía me siento un poco raro cuando voy a correr, tengo ciertas molestias y eso sí puede ser interesante a valorar y sobre todo en personas que tienen más experiencia. Pero como digo, es clave que, por ejemplo, en el ejemplo de distancia maratón, poco a poco seas capaz de dominarla más y más y más y más para poder poner todos estos puntos en orden. Si ves que es algo de lo que no eres capaz todavía y que te cuesta mucho asumir las maratones, que las marcas no son buenas o que realmente estás frustrado con la distancia, mi consejo sería justo hacerlo bien, planteártelo muy a largo plazo, no empezar el entrenamiento 4 meses antes, no empezar el entrenamiento 3 meses antes, el entrenamiento viene antes. Y también eso es algo que yo me encuentro con muchas de las personas que puedo entrenar o de los que me consultáis a veces, que es como que solo pensáis en la preparación para esos 4 meses. Pero lo que has hecho antes en esa preparación general, si no tienes, con mis respetos, ni idea de entrenamiento, o muy poquita idea, es normal o lo lógico es que lo puedas hacer mal también durante la preparación general. Entonces, cuando te pongas en mano de un entrenador para hacer esa preparación específica, el entrenador diga, vale, muy bien, vienes a hacer la preparación específica, pero es que tus rangos de fuerzas no son óptimos, no has entrenado la fuerza nunca, por ejemplo, no tienes ningún tipo de experiencia haciendo entrenamiento de series y tus fibras musculares no están adaptadas y ahora tenemos 3 meses para preparar un maratón. No esperemos maravillas. Entonces esa fase general casi es más importante para que en la fase específica podamos hacer lo que necesitamos hacer para llegar con seguridad. Así que espero que esta pregunta esté bien respondida, que lo hayáis entendido, que no es solo si hago una competición o no, sino que también es cómo la hago, cómo compito y cómo de intensa es, que no es solo si hago un maratón o no, sino la distancia, si hago medios maratones y la experiencia que yo tengo en esa distancia y lo que yo tardo en recuperar.
y que bueno, que a partir de esto puedas organizar tu calendario de una manera muchísimo más eficiente, espero que sí, y que disfrutes de todas las carreras, que al final es el objetivo, y que si para ti algo que no te importa mucho es los tiempos o el llegar en determinada marca, perfecto, pero al menos mi trabajo es también que priorices tu salud, no solo las marcas o no solo hacer no sé cuántas maratones al año, también que sepas que a nivel de salud a lo mejor hay excesos de hoy que estaremos pagando en un futuro. Así que espero que te haya servido este episodio, que lo pongas en práctica y nada, si te ha gustado, compártelo, déjame una pequeña valoración, ya puede ser en YouTube o en Spotify, que estaré muy agradecido. A seguir sumando kilómetros de entrenamiento.